¿Qué tal? Muy buenas noches, te saluda Genaro Lozano, bienvenido a Foro Global, el programa de Foro TV especializado en temas internacionales. Noche de conversaciones globales, en esta ocasión conversaré con el historiador y escritor Humberto Beck, quien nos va a presentar su nuevo libro, El futuro es hoy, y vamos a hablar también sobre temas de política exterior, sobre la legalización de las drogas, el debate que hay en el mundo, sobre los migrantes y también, por supuesto, las relaciones transatlánticas entre Estados Unidos y Europa. No te vayas, no le cambies, esto es Foro Global. Gracias por acompañarnos esta noche de conversaciones globales. En esta ocasión converso con Humberto Beck, tú ya lo conoces, ya ha estado por aquí varias veces. Él es historiador, ensayista, editor y académico del Colegio de México. Es egresado de Relaciones Internacionales de la misma institución, doctor en Historia Intelectual por la Universidad de Princeton, especializándose en Historia Intelectual Europea Moderna. Anteriormente se desempeñó como editor en línea de la revista Letras Libres y es cofundador de Horizontal. También fue investigador postdoctoral en el Kilachian Honors College de la Universidad de Boston. Humberto, bienvenido a Nueva Cuenta Foro Global. Muchas gracias, Genaro, por la invitación. Oye, la vez pasada estuviste, no, la antepasada, la primera vez que viniste a Foro Global presentando tu primer libro, y ahora presentamos este, que es un libro en coautoría, que editas tú, El futuro es hoy, ideas radicales para México. ¿Por qué no hablas rápido, así a grandes rasgos, de qué es el libro? Y ahorita hablamos de los temas globales del libro. Claro, este libro es un volumen colectivo, coeditado por Rafael Lemos y por mí, donde buscamos darle, digamos, una salida editorial a una constelación de autores, nacidos casi todos entre los años 70 y 80, y que comparten, a pesar de venir de lugares muy distintos, de disciplinas diversas, comparten una misma inquietud por, digamos, combatir esta idea que ha circulado en las últimas décadas del fin de la historia. Esta idea, digamos, de que se cerró ya el horizonte de lo posible, de que ya no hay mucho espacio para la experimentación en la economía y en la política. Bueno, todos estos autores, desde puntos de vista ideológicos distintos pero convergentes, buscan rehabilitar esa noción, digamos, que se podría llamar de posibilidad histórica. La idea de que se pueden plantear las cosas de otra manera, la idea de que se pueden pensar otra vez, digamos, soluciones radicales, incluso utópicas en cierto sentido, y todo esto aterrizado para México en la actualidad. Oye, autores como, por ejemplo, Estefanía Vela, amiga y además una académica que está especializándose mucho en el tema de género, escribe un texto sobre desigualdades, ¿no? Así es. Sí, ella escribió el texto dedicado al tema de la desigualdad de género, donde hace una propuesta muy interesante de cómo hay una correlación entre el involucramiento de los hombres en el trabajo doméstico y la disminución de la violencia contra las mujeres. A su vez, ella descubre que hay una especie de freno estructural a que los hombres se involucren por la manera en que está organizado el tiempo del trabajo, y propone, digamos, un escenario utópico, una propuesta radical de reformar los tiempos del trabajo y crear, por ejemplo, un acceso realmente universal a las guarderías que realmente permita la igualdad de género en la distribución de las tareas domésticas. Es un tema que, por ejemplo, en las economías, en las democracias de Europa del Norte, sobre todo las Finlandia, Suecia, Noruega y demás, han tenido ahí una historia en donde, en efecto, a los hombres dan paternity leave, ¿no? Licencia de paternidad de, me parece, 1 mes y medio, una cosa así, y que, fíjate que es un debate interesante que lo hemos platicado aquí varias veces, incluso con personal de ONU Mujeres y con varias feministas, de cómo también en algún momento en estas economías, en estas democracias, no se acabó de romper los roles de género, porque en muchas de estas guarderías acaban trabajando mujeres, ¿no? Claro, sí, hay ahí, digamos, como una inercia, aún en los países que lo han llegado a instaurar de manera incluso parcial, pero en México estamos empezando, digamos. Entonces, el texto de Estefanía Vela Barba lo que hace es, digamos, bueno, es muy representativo de la intención del libro, que es introducir, digamos, estas provocaciones, instigar la discusión, haciendo circular estas ideas que pueden sonar en cierto sentido descabelladas, fuera de lugar respecto a la circunstancia actual, pero que si no circulan, pues estaríamos todavía más lejos. Claro. Luego está también un texto de Alexandra Delano, quien también ha sido colaboradora de este espacio y escribe en Letras Libres sobre temas de migración. Ella aquí también habla sobre ciudadanía postnacional. Ajá, así es. Es un texto escrito en coautoría entre Alejandra Delano y Luis y Pedrosa, que son dos internacionalistas que se han especializado en temas de inmigración, y ahí lo que ellos hacen es algo muy interesante. Se ponen a pensar, bueno, por un lado, los estados siguen siendo los garantes de los derechos, pero por otro lado, la movilidad humana y la pluralidad de pertenencias son un hecho también irrebatible y cada vez más creciente. ¿Cómo conciliar ambas cosas? Lo que ellos proponen entonces es una manera de imaginar cómo los estados pueden, digamos, transnacionalizar los derechos, o por lo menos algunos derechos, para que estos grupos, que son los migrantes, que están en la situación más precaria de todos, puedan tener un poco más de certeza.
los migrantes tienen, aunado a la desigualdad de género, de clase, de raza, de ingreso, tienen la desigualdad de ciudadanía. No cuentan con los derechos que otorga un Estado por pertenecer a la población nativa, digamos. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que estos ciudadanos, que son los que tienen estos ciudadanos precarios, se conviertan en ciudadanos de pleno derecho a pesar de su circunstancia de movilidad o de tránsito? Claro, pero y con la realidad que estamos viendo en el mundo, por todos lados, en Europa, en Estados Unidos, la idea de construir muros en lugar de puentes, claro, de negar ciudadanía. Ayer hubo una discusión también, no ayer, perdón, el mes pasado hubo una discusión, el procurador Jeff Sessions en Estados Unidos, con un caso de una inmigrante centroamericana, que ahora argumenta Sessions, la violencia doméstica no va a ser una causal, claro, para otorgar asilo, ¿no? Claro. O sea, se están cerrando estas puertas. Y entonces el texto de Alexandra Delano y Luis y Pedrosa es, digamos, una utopía, es una provocación, es volver a pensar que otro mundo es posible. Justamente, el texto sobre migración, como el resto de los textos, son provocaciones, que buscan ser, por un lado, reivindicaciones de la idea de utopía, la idea de que las cosas se pueden pensar de otra manera, pero, digamos, aterrizándolas con un análisis bastante riguroso, pero también dejando espacio a la imaginación. En este caso, por supuesto, la idea de una nacionalidad postnacional, tomando en cuenta la situación del gobierno de Trump en Estados Unidos o los gobiernos de deriva xenófoba en Europa, suena bastante lejana. Ahora, justo en estas circunstancias, cuando hay que pensar a contracorriente, México, y también México entendido como una entidad internacional, y plantearse cómo sería, digamos, este otro encaje de los grupos de movilidad, de la movilidad humana en estas circunstancias. No me dio tiempo de revisar el texto, pero, por ejemplo, México ha tenido ahí toda una historia de puertas abiertas, ¿no? La tuvimos a lo largo del siglo XX con la inmigración europea. Sí. Ha habido proyectos exitosos como el proyecto Habesha, que para ayudar a sirios a venir a nuestro país. En México se ha impulsado la idea también de hacer la Ciudad de México una ciudad santuario para los inmigrantes centroamericanos que pasan por aquí. ¿Cómo estás viendo ese tema? Tú que además, por cierto, acabas de regresar de vivir después de una larga estancia en Estados Unidos. Ahora, ha habido experiencias exitosas, digamos, de refugio e integración en la historia de México, pero en cierto sentido lo que ha predominado es esta alineación con la tendencia de control del norte hacia el sur. Digamos, México ha tenido que alinearse a los proyectos norteamericanos de controlar su propia migración y a su vez México ha tenido que controlar la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos. La idea aquí entonces es, digamos, cambiar radicalmente de paradigma, de modo que no haya solo excepciones exitosas, sino que haya toda una nueva forma de concebir a todos los grupos migrantes. Hay que mencionar también que el perfil migratorio de México está cambiando. Ya no solo un país emisor, sino cada vez más es un país receptor de migrantes, tanto los retornados de Estados Unidos como los centroamericanos que pasan por México o se quedan en México. Hasta haitianos que estaban en la frontera de México, bueno, en Tijuana, ¿no? Claro. Que fue también un tema ahí del ACNUR que estuvo también tocándolo. Luego hay un texto que me quiero tener en él, de Jorge Hernández Tinajero, Apuntes para una utopía de las drogas, la legalización universal. Es un debate global, lo vemos cada año en la UNGAS, que es esta asamblea de Naciones Unidas donde discuten el tema de las drogas, donde el presidente Peña Nieto hace un par de años todavía fue y abrió, digamos, la caja y al decir que México estaba evaluando cualquier opción, incluida la legalización, y de repente se acabó el tema. Claro. El tema de Jorge Hernández Tinajero propone, digamos, otra utopía internacional, digamos, que está anclada en México, pero que tiene necesariamente una dimensión transnacional, que es la legalización de todas las drogas. Este tema... No nada más de marihuana, de todas las drogas. No, de todas las drogas, absolutamente, todas las sustancias psicoactivas. Sí. Esto tiene, digamos, dos razones. Por un lado, no solo la marihuana, porque legalizar solo la marihuana, solo para fines medicinales, simplemente, digamos, empujaría los mismos problemas de la prohibición hacia otras sustancias. Y tiene que ser también, por otro lado, internacional, porque como la propia experiencia de México revela, el régimen de prohibición es precisamente internacional. Tiene, por ejemplo, detrás grandes intereses de corporaciones farmacéuticas y tiene sobre todo el gran interés de Estados Unidos, que es el gran promotor. Las farmacéuticas, te interrumpo un poquito, porque mucha gente de repente da este argumento y no logramos explicar por qué estarían las farmacéuticas en contra, por ejemplo. Bueno, porque las farmacéuticas lo que quieren o lo que han hecho históricamente es patentar derivados químicos de algunas sustancias y a la vez que alentar la prohibición de las sustancias naturales originales. Claro. Pues digamos que lo ven como una competencia toda esta medicina alternativa y además también el uso del CBD, por ejemplo, en la marihuana. Lo ven totalmente. Etcétera, ¿no? Y el hecho también es que algunos de los principales problemas de adicción son precisamente con estas sustancias patentadas, como es el caso de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. Claro.
Y entonces Jorge Hernández propone, a ver, hablemos ya, pongámoslas todas a discusión, todas a legalización. Este régimen de prohibición ha provocado muertes, ha provocado inseguridad, no está generando tampoco el crecimiento económico. El texto se señalan varios problemas. El régimen de prohibición no solo no ha logrado su objetivo, que es erradicar el consumo de drogas, sino que ha creado nuevos problemas, ha creado una nueva era de las mafias transnacionales y sobre todo ha creado enormes abusos contra los derechos humanos. Hay muchísima gente que está encarcelada por ser simplemente portadora o usuaria de pequeñas cantidades de droga. Ha creado también una situación que quizás es la más grave, que es que ha dejado la regulación de hecho de las drogas en manos de los criminales. Entonces lo que propone este texto es, en vez de tener un régimen internacional de prohibición, tener un régimen internacional de control de las drogas que pasa necesariamente por su legalización. ¿En dónde enmarcarías estas propuestas? Porque estamos viendo, digamos, en la brújula esta de conservadores, liberales, estamos viendo un auge de un contramovimiento en muchos sentidos, el empoderamiento de la derecha, un empoderamiento que ha logrado hacer que se frenen los temas de los que escribe Estefanía Vela, los temas de género, que se frenen también los debates en torno a la legalización de las drogas como proponen Jorge Hernández Tinajero, que se frenen y se cierren puertas en el tema migratorio como proponen Alexandra Delano y Luis y Pedrosa. Las propuestas de ustedes, ¿en dónde las enmarcarías? Hablando un poco justo de este fin de la historia. Pues se enmarcan, digamos, en un espectro que a grandes rasgos podemos llamar de izquierda. Yo creo que los autores representan posturas ideológicas muy distintas. Por ejemplo, hay autores que, digamos, buscan regular el capitalismo, hay autores que buscan trascender el capitalismo. Hay autores... ¿Cómo es trascender el capitalismo? Bueno, ahí está el texto representativo de esta postura de Alejandro de Cos, que busca entender el capitalismo, digamos, de una manera que involucra a la naturaleza. Entonces, digamos, trascender el capitalismo en este contexto sería ir más allá de la mercantilización de la naturaleza. Cómo entender, digamos, una forma de las relaciones entre lo humano y lo natural que no pase por su transformación en mercancías que se compran y venden. El caso más notable de esto sería en México, por ejemplo, los permisos para la explotación de las tierras para las mineras transnacionales. Ahí, digamos, el factor económico, la mercantilización de la tierra como potencial mercancía es lo que priva encima de los derechos de las comunidades, encima de los intereses ambientales de las comunidades o de la nación en su conjunto. Entonces, digamos, un futuro, digamos, postcapitalista sería un futuro donde se pusieran estos límites a la mercantilización de las relaciones humanas, de las relaciones con la naturaleza, etcétera. Que es un tema también que está en discusión, sobre todo a raíz, no sé si a raíz, pero a partir del 2008 hubo como un choque por la crisis financiera global y luego vinieron el texto canónico de Piketty, el capital. O sea, sí es un debate que está, digamos, y que se está tocando por un grupo de autores, como bien mencionabas, algunos generación X, otros early millennials o principiantes de millennials, los primeros millennials, Mario Arriagada, Fernando Córdoba, Alejandro de Cos, Alexandra Delano, Elisa Godínez, Jorge Hernández Tinajero, Javier Raya, Estefanía Vela, entre otros. Un libro coordinado por Humberto Beck y Rafael Lemos en editorial Biblioteca Nueva. Se puede conseguir también en versión electrónica, me imagino. Sí, así es, y en todas las librerías ya está disponible. Muy bien, pues vamos a una pausa y regresando de esta hablemos de los temas que también los que eres experto. Hablemos de Europa, hablemos de Italia, hablemos de España, la reciente cumbre del G7 y esta al parecer crisis diplomática entre los aliados que antes eran Estados Unidos y Europa. No te vayas, vamos a una pausa y regresamos a esta conversación conversación global con el historiador y escritor Humberto Beck. Gracias por continuar con nosotros en Foro Global. Estamos en esta conversación global con el historiador y escritor Humberto Beck. Humberto, hablábamos en esta primera parte sobre tu más reciente libro, que aquí lo tenemos todavía, El futuro es hoy, ideas radicales para México. Y hablamos un poco de los temas de los que quiero también hablar contigo. Un poco el tema, número uno, ¿cómo estás viendo el resultado de la reciente cumbre que vimos el mes pasado, el G7, las economías más desarrolladas del mundo, aliados que antes eran, digamos, han luchado guerras juntos, han sido socios comerciales, y ahora de repente Donald Trump haciéndoles el fuchi, Donald Trump llamando desleal y deshonesto al primer ministro de Canadá, una crisis diplomática que parece, no sé si ves esta serie de South Park, en donde los canadienses y los americanos, los estadounidenses son enemigos, bueno, una utopía convertida en realidad o una relación distópica y muy extraña. Sí, justo de alguna manera conecta con el tema del libro, pero al revés. Digamos, lo que estamos viendo es otra apertura de la historia, digamos, otro fin de la historia, otro fin del fin de la historia, pero no hacia la izquierda, no hacia la apertura, no hacia
innovación, sino hacia una especie de contragolpe, de retroceso xenófobo, aislacionista, que está encabezado sobre todo por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Vemos esta gran ruptura dentro del G7 respecto a temas comerciales, pero también respecto a temas políticos. Sí. Esta, por ejemplo, gran ruptura respecto a la postura hacia Rusia. Ahí vemos como que Donald Trump quisiera que volviera Rusia al G7, que volviera a ser el G8, apoyado ahí un poco por Italia, pero en contraposición a la postura de todos los demás que quieren tener, digamos, conservar, digamos, la Alianza Atlántica, que está detrás también de alguna manera del G7. Ahora, Rusia, en efecto, ha sido como este actor que desde el desmoronamiento de la Unión Soviética había pasado medio desapercibido, encontrando su lugar nuevo en el mundo, de repente empoderado con Vladimir Putin y de repente también siendo esta especie de pan del sándwich entre Estados Unidos y la Unión, y entre Estados Unidos y Rusia con la Unión Europea, y yo veo cada vez más a un Vladimir Putin que está logrando influencia en lo que antes conocíamos como Europa del Este, ahora Europa Central, en Italia y en el mismo gobierno de Estados Unidos, ¿no? Había un tuit por ahí de un ex primer ministro belga, ahora funcionario del Parlamento Europeo, en donde después de esta cumbre del G7, literal le decía a Trump abiertamente, si quieres, ayudamos al fiscal Mueller a encontrar lo que tenga de ti sobre Rusia. Ajá. O sea, una cosa que yo no me lo hubiera imaginado cuando estudiaba Relaciones Internacionales en la universidad, ¿no? Sí, Vladimir Putin, digamos, se ha convertido en lo que a veces un poco en sorna se llama la internacional nacionalista. Sí. Un término un poco paradójico, pero que señala esta tendencia mundial que está un poco liderada por Rusia, pero que está, digamos, replicada, como mencionas, en varios países de Europa del Este y Europa Central. Se ha creado esta especie como de cinturón nacionalista xenófobo que va de Polonia, continúa después en República Checa, Eslovaquia y termina en Hungría. Ahora, el gran fenómeno de los últimos meses es que se está extendiendo a Europa Occidental, con los gobiernos de Austria, en donde el partido ultraderecha, el Partido de la Libertad, forma parte de la coalición gobernante, y ahora, esta semana, se extendió a Italia, que es realmente una ruptura porque es el primer gobierno anti-inmigración en un país fundador de la Unión Europea. Sí, sin duda. Y bueno, también lo vimos un poco en el Brexit, o sea, sí ha habido como un fantasma recorre el mundo, el fantasma de la regresión autoritaria, ¿no? Ajá. ¿Crees que este momento es temporal? Digo, todo momento es temporal, pero ¿tú consideras que sea el factor clave la presidencia de Donald Trump el que está empujando, digamos, a esta especie de nuevo desorden o nueva reconfiguración del orden internacional? ¿Crees que si ganan los demócratas por ahí en la siguiente elección presidencial, que es en el 2020, o sea, esto va a ser la era Trump y el momento que estamos viendo tan caótico, que parece caótico para quienes sabemos o quienes hemos estudiado la CRI, ¿lo ves como algo momentáneo? Bueno, hay un aspecto de este momento que puede permanecer, que es, digamos, esta revisión crítica del orden liberal. Sí. Digamos, aún, por ejemplo, si ganaran los demócratas en Estados Unidos, por ejemplo, si llegara a ganar Bernie Sanders, aunque ya es un hombre mayor, pero digamos que llegara a ganar, o algún otro candidato de esa línea, habría una continuidad con esta revisión de ciertos de los principios del orden liberal, tanto en política como en comercio. Ahora, claro, hay diferentes versiones de esta revisión crítica. Hay de la versión, digamos, mucho más liberal, progresista de Bernie Sanders o de Podemos en España, a la versión, digamos, xenófoba, antiinmigrante, nacionalista del Frente Nacional en Francia o de la Liga Norte, ahora solamente la Liga en Italia. Ahora, es sin duda Trump un factor de referencia que hace, como dices, un sándwich, pero ahora digamos un sándwich en el que digamos los dos panes son Estados Unidos y Rusia, y en medio está Europa. Está el caso, por ejemplo, del que parece ser el primer ministro de facto del nuevo gobierno italiano, que es Matteo Salvini, el líder de la Liga, que claramente está en sus políticas antiinmigrantes teniendo como referencia a Trump. Así como Trump está hablando del muro y creó este eslogan, sus seguidores de Build the Wall, construyen el muro, ahora ya sacó el hashtag ayer, Matteo Salvini, de cerremos los puertos contra los barcos cargados de refugiados rescatados en el mar. Sí, Italia hizo, lo hemos platicado aquí también varias veces, un acuerdo, el acuerdo que firmó con el gobierno libio para poder detener a todos los inmigrantes, un acuerdo muy criticado por algunos europarlamentarios, pero también criticado por las democracias liberales, que es justamente, a ver, el tema de la democracia liberal, ¿no? Un tema que pues, tú también cuando lo estudiaste seguramente en la universidad, era como, hay que convertirnos en una democracia liberal, la democracia liberal tiene todo este conjunto de valores. Ahora tú mencionas que el liberalismo está en una especie de crisis, ¿qué pasó? El liberalismo está en una especie de crisis porque, en parte, bueno, se lo mereció,
porque no respondió a los principales problemas de la nueva época. Hace poco, por ejemplo, mencionabas hace ratito al libro de Tomás Piketty, del Capital en el siglo XXI, que volvió a poner en el centro del debate la desigualdad. Este, por ejemplo, es uno de los grandes déficits del liberalismo de las últimas décadas, haber olvidado por completo el tema de la desigualdad. Entonces, ahí, digamos, fue el espacio, el hueco, que han ido llenando algunos grupos a la izquierda, digamos, como Syriza en Grecia, Podemos en España, pero también grupos a la derecha o a la extrema derecha, como Alternativa para Alemania, en Alemania, o por ejemplo el partido Fidesz en Hungría, que de hecho comenzó, es muy curioso, con una reivindicación de la sociedad abierta. De hecho, bueno, la tesis de Viktor Orbán como estudiante era la sociedad abierta en Karl Popper, esta idea de que hay que ser cada vez más liberales, más abiertos. Y es precisamente él el que es como, digamos, después de Putin, el otro gran líder de la internacional nacionalista, xenófoba, antiinmigrante, de la sociedad cerrada. Sí, que traía incluso una campaña contra George Soros para poder sacar del país. Y al final creo que se fue la Fundación Soros de Hungría justamente, ¿no? Entonces, el gran problema del liberalismo fue que no supo enfrentar el lastre de la desigualdad, no logró nivelar ni llevar a esta promesa, digamos, de crear un mundo mucho mejor para todos. Pero al mismo tiempo, dentro del liberalismo hay todo un conjunto de cosas que siguen siendo, no sé si un axioma o si siguen siendo un valor a defender, ¿no? La libertad de asociación, la libertad de prensa, la libertad de expresión, los derechos LGBT, el feminismo, o sea, todos estos tuvieron cabida dentro de la ideología liberal. Y hoy en día estamos viendo, al contrario, este auge de grupos conservadores que están encontrando en estos retrocesos de la democracia liberal justamente, pues están haciendo su agosto, ¿no? ¿Hacia dónde estás viendo que van estos debates? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Con qué modelo nos vamos a quedar? Pues como te decía, yo creo que este momento de revisión crítica del liberalismo no va a suspenderse, va a continuar. Ahora, la esperanza, digamos, no sé si el pronóstico, pero digamos, mi esperanza sería que esta revisión crítica girara más hacia una postura progresista, abierta, incluyente, que representa en Europa, por ejemplo, Yanis Varoufakis, el exministro de Finanzas griego, y que es la cabeza de este movimiento que se llama Democracia para Europa, el grupo de los 25, que apuesta precisamente para eso. Está diciendo, estamos en una nueva época, hay una nueva necesidad de revisar los fundamentos del orden internacional liberal. Ahora se está yendo esta crítica hacia las posturas nacionalistas y xenófobas. Hay que recuperar lo que hay ahí de cierto en esa crítica, pero orientarla hacia una postura mucho más incluyente. Claro. Y justo, a ver, cuando empieza, digamos, toda esta crisis del modelo, cuando se pronuncia, digamos, a partir del 2008 la crisis financiera que golpeó muchísimo a Grecia, a España, todavía se siguen recuperando ese tema, pero de cierta medida España se ha logrado recuperar un poco mejor que los demás, ¿no? Claro. Y España acabamos de ver un cambio con Pedro Sánchez ahora, hablaste recientemente conmigo aquí en Foro Global de este tema. ¿Cómo estás viendo el futuro inmediato de España? Sobre todo pensando en este reordenamiento que hay de las relaciones europeas también, en este enojo que hay con Bruselas por haberle cargado la mano de más a las economías más endeudadas, a Grecia, Italia y a España misma, y al mismo tiempo este rechazo a la integración, ¿no? Pues creo que estamos viendo un choque tremendo entre dos posibles futuros de la Unión Europea, que están representados casi emblemáticamente y simbólicamente por los nuevos gobiernos que se acaban de formar en Italia y en España. Por un lado tenemos en España la llegada al poder de un gobierno del Partido Socialista que parece darle un nuevo aire a lo que se pensaba colapsado, que era la socialdemocracia. Esta idea de que se puede conciliar el capitalismo con una cierta inquietud social. El gobierno de Pedro Sánchez en España parece significar eso y parece significar, digamos, como una especie de alineación con Francia y el proyecto de Macron de reactivar la Unión Europea y los principios, digamos, humanistas, internacionalistas de la Unión Europea. Por otro lado, tenemos el gobierno de Italia, que es una coalición un poco extraña entre este movimiento indefinible, ideológicamente, que es el movimiento 5 estrellas, y un movimiento nacionalista, que es el movimiento La Liga Norte, que ahora se marketizó, digamos, como la Liga para ser nacional, pero que se está modelando, digamos, siguiendo el modelo del Frente Nacional en Francia. Y estamos viendo, digamos, por los hechos, que a pesar de que es el socio minoritario del gobierno, el que está llevando, digamos, la mano rectora es la Liga y Matteo Salvini. Entonces ahí vemos, digamos, la postura que más bien quiere alinearse con el eje, no tanto Macron, Pedro Sánchez, sino el eje más bien sería Matteo Salvini, Víctor Orbán y de alguna manera ahí Putin. Exactamente. La influencia de Vladimir Putin en la Unión Europea, que, bueno, la Unión Europea estaba bajo la idea de que era cristiana, liberal, y ahora también con toda la inmigración y con todo, creo que son 400 millones
de musulmanes en toda la Unión Europea o algo así, no Sí. me acuerdo la cifra exacta, pero también está reconfigurando su propia identidad, ¿no? Está, por supuesto, ahí vemos también, digamos, otro país que está yéndose, digamos, hacia el lado del antieuropeísmo, que sería Austria, Sí. que acaba de dar un golpe, así como dio Salvini este golpe rechazando el barco, que por cierto sí lo recibió España, como gesto simbólico de esta alineación con una Europa más incluyente. Bueno, tenemos el gesto del gobierno austriaco de cerrar las mezquitas, o una serie de mezquitas, de alguna manera vinculadas con Turquía. Vemos aquí otro gesto bastante claro de cierre, digamos, a la diversidad y de una Europa mucho más identificada con una identidad fija, digamos, no dispuesta a admitir que hay fenómenos como la movilidad, Claro. regresando al tema anterior, que implican una pluralidad de pertenencias que tenemos que reconocer, digamos, preferentemente desde la perspectiva de los derechos. Claro, y al mismo tiempo a un Macron tratando de asimilar al Islam a Francia, ¿no? Sí. Un Islam francés. Aquí también hemos platicado mucho. Oye, nos tenemos que ir. Una recomendación de libro que no sea el que presentamos ahorita. ¿Qué estás leyendo ahorita que tienes al lado de la cama? Bueno, ahora estoy leyendo varias cosas porque estoy preparando, digamos, mi curso de Historia de Europa por el Colegio de México. Recomendaría un par de libros sobre historia contemporánea de Europa, precisamente. Uno muy bueno es Posguerra, de Tony Judt, que da un panorama general. Y está escrito por un historiador que busca precisamente reivindicar este espíritu internacionalista, europeísta de la Unión Europea y también este espíritu igualitario y liberal, digamos, en el sentido más amplio y generoso del término, de la socialdemocracia. Recomendaría ese libro. Recomendaría también Continente Negro, de Mark Masower, que es otra visión de conjunto del siglo XX europeo, que nos recuerda también ese otro lado de Europa, que es el lado oscuro, el lado de las guerras. Europa, digamos, es el continente de la socialdemocracia y la Unión Europea, pero es también el continente del Holocausto y del Gulag y de las guerras mundiales. Entonces nunca hay que olvidar esa dicotomía, digamos, que está en la cultura europea, para tener esta perspectiva mucho más amplia y profunda de lo que significa la modernidad. Pues Humberto Beck, un privilegio hablar contigo. Tus alumnos de este curso que estás preparando ahora que empieza en agosto lo van a gozar mucho, que se inscriban contigo, por cierto. Sí. Muchas gracias por haber estado conmigo esta noche en Foro Global y muchas gracias a ti por habernos acompañado en esta conversación global con Humberto Beck. Te invito para que sigas con la programación de Foro TV y por lo pronto te deseo una muy buena noche. Nos vemos mañana por aquí en punto de las 11 de la noche también para una nueva emisión de Foro Global.